el tema como tal o la problemática como tal de corrupción engloba muchos aspectos y entonces nos podríamos, si hablamos de muy en general, nos podríamos estar enfocando en muchos lados y no llegar a nada. Entonces nosotros nos enfocamos fue solo en lo político como tal. Para la historia mundial de la corrupción, este tipo de corrupción se ha visto desde el principio de los tiempos. Tenemos que remontar hasta el antiguo Egipto, al reinado de Ramsés IX, cuando un funcionario del faraón denunció los negocios sucios de otros funcionarios, ya que este apoyaba a un grupo de profanadores de tumbas. Pero incluso antes de esto existen registros o teorías que ya existía más corrupción en el Imperio Romano, ya que algo que se llamaba el potente, que era como la persona que caminaba recogiendo los impuestos por las calles del imperio, iba seguido por una larga fila de clientes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le ofrecían tierras o algo que de valor para que éste los protegiera políticamente y no les cobrara tan duro los impuestos. La historia de la corrupción en Colombia, pues de esto sí se tiene un registro del primer caso de corrupción en la historia gracias a Juan Guasí y un reporte que realizó. Pues esto inició en el año, nos retomamos en el año 1602, ya que Colombia era una colonia española. En eso se regresaba un presidente que era don Francisco Sandé. Y el presidente Sandé se le habían entrado 5.000 pesos de oro, tenían que consignarlos en la tesorería y pues esta plata no aparecía por ningún lado. En esos mismos días llegaba Mariaca, que fue enviado por unos españoles para investigar las protestas contra el presidente Sandé. Él llegó, pero se encontró muy enfermo y aún así esto, él decidió iniciar la investigación contra Sandé. Eh, este presidente le contó a varios de sus amigos que él iba a ganar ese proceso, ya que había usado los 5.000 pesos para sobornar al investigador Mariaca, con tal de que fallara al favor de él. Mientras tanto, Mariaca pues seguía muy enfermo y pues ya como que los médicos habían dicho que no iba a sobrevivir. Esto que Sandel lo supo, pues el investigador murió. Tras eso, luego de la muerte, el presidente pues tenía perfecta salud y aún así teniendo 62 años, estaba durmiendo y pues murió de un ataque repentino que habían pasado 9 días exactos, como dijo el investigador Mariaca, como si fuera una maldición indígena. Se cumplió al pie de la letra. Ahora vamos a hablar de las medidas actuales que se supone que se está tomando para que la corrupción no sea tan evidente en el mundo. Entonces, en algunos estudios podemos ver que más de 2/3 de los países han presentado estancamiento o retroceso en las medidas que han tomado para frenar la corrupción. Esto lo podemos ver y se evidencia en los índices de transparencia internacional. Recordemos que este índice se mide de 0 a 100, siendo 0 mucha presencia de corrupción y 100 corrupción inexistente. El promedio del mundo en los últimos 4 años ha sido de 43 puntos, estando por debajo de 50, que sería el promedio de 0 a 100. El promedio de la puntuación de Colombia en este índice en los últimos 4 años ha sido de 37, un puntaje muy bajo teniendo en cuenta que ha estado ubicándose entre los puestos de 90 a 100 de 180 países desde 2015, ubicándose por debajo de países como Uruguay, Chile y Argentina en el contexto suramericano. Muy bien, acá podemos ver el primer gráfico de la presentación, donde estudiamos la problemática en Santander, obviamente relacionada con la corrupción política. Podemos ver que la gobernación de Santander está comparada con otras gobernaciones como la de Antioquia y la de Chocó, en un índice de transparencia departamental que se mide de 0 a 100, siendo 0 corrupción extrema y 100 corrupción inexistente. La gobernación de Santander obtuvo un puntaje 79.2. Este puntaje se podría considerar bueno,
ya que estamos muy cerca del índice de la gobernación de Antioquia, que es 85.6, que es la que tuvo menos corrupción en 2015 según el estudio, y está alejado de la gobernación del Chocó, la cual es la gobernación con el peor índice de corrupción en el 2015 según el estudio, con un puntaje de 30.2. También hay que mencionar que en este año la gobernación de Santander ocupó el tercer puesto en este ranking. Aquí podemos observar el gráfico de la percepción de corrupción en Colombia. La corrupción se mide por una percepción que se hace a niveles globales. En los últimos 4 años, a partir de 2015, la corrupción ha tenido un cambio relevante, ya que se ha mantenido con los mismos 37 puntos. Lo único fue que en 2018 logró bajó a 36 puntos. Aquí se recuerda y se hace énfasis en que lo mejor son 100 puntos y en el peor de los casos son 0 puntos. No obstante, Colombia siempre se ha visto hundida, ya que desde el principio de los tiempos en Colombia se ha implementado de que el gobierno funciona mediante familias políticas. Entonces la corrupción política en Colombia siempre va a ser hecha por los mismos y va a seguir así, ya que siempre van a subir las mismas fichas al poder. Por ende, este índice no va a cambiar ni a disminuir ni a aumentar. Sí. El gráfico de la problemática en el mundo. Pues en este gráfico observamos desde el año 2015 al 2019. Pues no hubo mucho cambio, la verdad, ya que se ha mantenido de 43 puntos, sabiendo que 0 es el más bajo y 100 es lo más. Pensando que el problema de la corrupción, pues es bastante extenso, no sabemos en qué sitio se concentra, ni en qué país exactamente, o es igualitario en todos los países. Esto quiere decir que el problema en realidad no radica de los presidentes o el régimen político. En realidad se supone que la corrupción va en todos nosotros y nuestras propias acciones. Las proyecciones de la problemática para el año 2025 en Santander, pues si hacemos una comparación de los gráficos que observamos anteriormente, una desmejora donde primero éramos líderes en índice de transparencia en el país y ahora somos líderes en hechos de corrupción denunciados. Esto, pues, es que podemos ver que nos están tomando las medidas necesarias para que esto mejore. Y esta tendencia va a seguir aumentando los casos de corrupción en el país. Y por este motivo vamos a seguir bajando en el índice de transparencia. Ahora vamos a hacer proyecciones de la problemática de corrupción política para el año 2025 en Colombia. Entonces, como lo mostraban las gráficas, desde el 2015 no ha cambiado nada. Así que en condiciones normales podríamos decir que si no se cambiaba algo seguiría igual. Pero este no es el caso. No podemos olvidarnos de la pandemia por la cual estamos atravesando. Esta pandemia ha afectado a diferentes sectores de la nación y el mundo, como ya sabemos. Y no podía faltar la de la política y su corrupción, ya que muchas personas han podido usar la pandemia como una ventana para poder seguir haciendo sus actividades ilícitas en la política. Esto se intensifica cuando reflexionamos y sabemos que debido a la pandemia, muchas personas han dejado de investigar a los servidores públicos. Esto hace aún más fácil que los anteriormente nombrados hagan sus fechorías políticas. Por esta razón, es muy probable que los índices de corrupción en el año 2025 suban drásticamente. Ahora, Sigue, en el, Martín. en el panorama mundial pasa algo parecido que con Colombia, ya que en los últimos años no hemos visto algún cambio significativo, pero siempre hay que recordar la ya nombrada pandemia, la cual se presta para muchas actividades corruptas por parte de los políticos. Además de esto, podemos sumar las elecciones presidenciales que se van a hacer en diferentes países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, una potencia mundial, pero en la cual el actual presidente tiene denuncias por sobornos a los medios de comunicación para claramente ganar puntos para su reelección. Todo esto llevará a que los índices de corrupción suban y obviamente los índices de transparencia bajen.
recomendaciones. Esta problemática es muy, muy grande y se encuentra literalmente metida en cada rincón del mundo. Por esto no podemos llegar a plantear nuevas recomendaciones diferentes a las que ya existen, que es detenernos a realizar un análisis dentro de nosotros mismos y ver en qué fallaron ellos para nosotros no fallar en los mismos, además de aprender a criticar y a escoger los próximos representantes que van a llegar al poder mientras se pueden cambiar este tipo de generaciones. Conclusión, al realizar este trabajo nos pudimos dar cuenta que la problemática de la corrupción política es algo que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. No se queda solo en que un político se robe dinero o abandone a su pueblo en la pobreza, como está pasando en Argentina, sino que esto va a su propia ética, ya que esto no solo pasa en Colombia o en Sudamérica, esto pasa a nivel mundial. Entonces este problema no se puede cambiar sino hasta que nos demos cuenta en realidad qué es lo que pasa dentro de nosotros mismos y además de esto, el pueblo aprenda a escogerlos a ellos, analizándolo más allá de lo que ofrecen simplemente y viendo en realidad cómo son como personas. Ya, profe. Vale, gracias. No sé si algún compañero quiere hacer alguna intervención, pregunta, opinión. No, bueno, el tema aborda, como lo dijo al inicio Sergio, la corrupción desde lo político, hicieron muchos aspectos, aquí hay tela para cortar, podemos demorarnos aquí hablando todo un semestre y eso. Lo importante es que ojalá estas ideas calen en ustedes y que no repitamos historias de lo que seguimos repitiendo día a día a sus padres y luego lo hacen ustedes. Ojalá les quede de todas estas cosas que estamos haciendo ese sentido, porque meto y hablo, profe, ya de no la palabra el que sigue. Este tema para mí personalmente siento que es lo que más nos tiene fregado a los colombianos, una de las cosas que más nos afectan por encima de muchas otras cosas. Colombia es un país supremamente rico, tenemos muchísimas cosas, hay gente muy inteligente, ustedes son una generación que tiene muchas capacidades, muchas cosas y pueden hacer las cosas bien o las pueden hacer mal y pueden empezar, y podemos desde mi generación empezar a hacer cambios, pero si seguimos en las mismas, vamos a seguir fregados como estamos, mucho riqueza en muy poquito y la mayoría de gente sin nada y robándose las cosas a diestra y siniestra y nosotros no decimos ni hacemos nada ni actuamos conscientemente en las elecciones, que es la herramienta que tenemos. De pronto, hacerles unas recomendaciones a ustedes y a los grupos que vienen, lo he dicho, eviten, les sugiero, miren, sugerencias de cómo hacer presentaciones. Las presentaciones con mucho texto no son recomendables, se sugiere dejar solamente ideas centrales y ustedes ampliar, pueden tener apoyo en otro, ya que estamos en la virtualidad, en otra pantalla y de ahí apoyarse, pero diapositivas con mucho texto saturan y la verdad no dan ganas de leer ni mirar. Y bueno, de pronto sentí que Nicole en un momento se ensayó mucho como en una historia y le contó y votaron muchísima corriente allí. Entonces, nombrar el caso que pasó algo, pero no eso, porque realmente en todas estas problemáticas, lo que, o por lo menos el enfoque que quizá es ustedes, hoy, la actualidad, ustedes pensando qué es lo que proponen y qué es lo que hacen. Entonces, haberle dado más tiempo a la presentación y no tanto tiempo de pronto a eso. Por lo demás, estuvo muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué grupo sigue? Después del grupo de la corrupción Manuela está con Carvajal, que me había pedido. Manuela, Sí, señor. estoy mirando, qué pena. ¿Qué temas son? Sí, vale, listo, sí tienen la palabra, están en el día de hoy, vale. Son dos, tienen la palabra ya. Pueden compartir. Bueno, pero un momento voy a presentar. Listo, vale, tengan las diapositivas listas para que no nos demoremos presentando. Parte inferior derecha si está en el computador, dice la opción presentar ahora y seleccionan donde tienen la diapositiva y él les debe compartir. Listo, ya empezaron a compartir. Listo, Manuelita, ya empezó el cronómetro. Bueno, pues nosotras escogimos enfermedades y quisimos hablar de ella por medio del COVID. Bueno, pues nosotras hicimos esta investigación acerca del COVID, que es un virus que actualmente vivimos y ha afectado al mundo entero. El 31 de diciembre del 2019 en Wuhan se conoció el primer caso de COVID. El COVID es un virus que ha afectado a más de 40 millones de personas alrededor del mundo y han muerto más de 1 millón.
Este nuevo virus podríamos definirlo como algo que causa infecciones respiratorias y tiene síntomas muy similares a los de una gripa, pero ataca de una manera mucho más fuerte al organismo. Este trabajo acerca de este virus tiene como propósito conocer y analizar una problemática mundial, haciendo proyecciones para los siguientes años e intentando dar estrategias y soluciones. Bueno, ahora yo hablo sobre la historia de esta problemática. Como muchos la saben, fue un virus que apareció en el año 2019. Wuhan, China, se convirtió en el centro de este brote y los primeros pacientes aseguraron tener una relación directa o indirecta con un mercado de alimentos en la provincia de Hubei, en Wuhan. Ya para el 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que ya habían identificado este virus y fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la OMS declaró esta enfermedad como una pandemia. En Colombia, el primer caso se dio el 6 de marzo y fue cuando una paciente de 19 años que venía de Milán, Italia, dio positivo para este virus. Luego, transcurridos 11 días desde el primer contagio en Colombia, el gobierno nacional anunció la primera diagnosticada con la enfermedad en Bucaramanga. Ella había hecho un viaje previo a España y ya para esta fecha, que fue el 17 de marzo, contabilizaron 65 casos en el país. En esta diapositiva podemos ver algunos costos que vimos en esta problemática. Y pues acá serían los conceptos matemáticos que aprendimos. Bueno, pues nosotras damos dos soluciones al COVID, que es que el gobierno invierta más en los hospitales y todo lo que conlleva la salud para que los pacientes que contengan este virus y sufran de problemas respiratorios puedan llegar a salvar sus vidas. Otra de las soluciones que hacemos es que el gobierno haga aportes económicos suficientes para la comunidad científica para que hagan mejoras en sus plantas físicas, llenándolas o equipos de trabajo o tecnología para el avance de la vacuna contra el virus. En la gráfica de Santander, como podemos observar, en la gráfica los primeros 3 meses de la llegada de este virus no se presentó mayor cantidad de casos, pero en julio del presente año ya se comenzó a ver el aumento de esto. Puede ser debido a las aglomeraciones que se presentaron por el día sin IVA, y en los últimos 3 meses vemos cómo crece la gráfica de una manera exponencial y así llegando hasta el mes de octubre con más de 35.000 personas infectadas. La otra. La otra. Bueno, en este diagrama de barras podemos ver el comportamiento del país por departamentos y podemos notar que hay algunos que están en una fase baja de contagios, como por ejemplo Bichá, Vaupés, Guainía, y otros en la parte media de la curva, como Huila, Norte de Santander, Meta, otros ya en la punta y otros ascendiendo como Antioquia, Valle del Cauca y nuestra capital, que es Bogotá. En la otra gráfica podemos ver el concepto de razón de cambio, ya que la gráfica va variando y podemos ver que se nos presenta una línea que va creciendo cada vez más en el caso de confirmados y del número de recuperados. La otra línea vemos que es una línea horizontal, pero igual va variando a medida que pasa el tiempo, y así podemos ver que el total de fallecidos en Colombia en la actualidad va a cerca de los 30.000. Luego, al analizar la gráfica del número de contagiados por día, vemos que no es una gráfica que tiene una línea creciente como lo pudimos observar en la anterior, pero sí se puede apreciar un tipo de zigzag en la que algunos días aumenta el número de contagiados y en otra disminuye. También podemos observar que con la apertura y la reactivación general del país, que fue el 1 de septiembre, pues la gráfica tiene algunos cambios en la pendiente. Y también podemos observar el aumento de casos en el mes de agosto, que fue que llegó al primer pico,
y en los primeros meses se puede observar que se iba tornando como a una línea horizontal. Ya. En el mundo entero, pues cada día se están actualizando las cifras sobre los contagios y las muertes y recuperaciones del COVID, y por eso, pues al ser una cifra acumulada, es una línea que no para de crecer, pero ya se puede ver que la línea de fallecidos es una línea horizontal. Podemos ver que entre más empinada está la línea de recuperados y de confirmados, menos en confirmados, menos controlada se tiene la situación. En el otro gráfico, el gráfico de contagios diarios, se puede ver todo el dato de la temática. Podemos observar que era una línea un poco horizontal. Bueno, pues nosotras hicimos proyecciones para el 2022 porque para el 2025 creemos y lo que investigamos es que para este año ya pues no existiría el COVID, entonces hicimos unas proyecciones más cercanas. Bueno, las proyecciones que nosotras hicimos para Santander a la finalización de la pandemia era el regreso a las instituciones educativas sin tener la necesidad de haber alternancia y también toda la reactivación económica de los sectores culturales, turísticos y económicos del departamento. Las proyecciones que hicimos para Colombia, esto como proyectamos que no van a haber más casos reportados y fallecidos, entonces nosotros proyectamos que la educación va a mejorar, ya que con esto de que nos tuvimos que acoplar a un mundo digital, pues se subieron nuevas herramientas que se utilizarán más adelante. También acerca de la naturaleza, nosotras proyectamos que para este año también las cosas van a volver a empeorar porque la gente todavía no va a ser capaz de tomar conciencia de la importancia de la naturaleza, porque si algo sabemos es que con la crisis del COVID-19 disminuyó mucho la contaminación en las ciudades, mejoró la calidad del aire. Las proyecciones que tenemos para el mundo a la finalización de la pandemia es que con lo vivido nos pudimos dar cuenta del poco dinero e interés que el gobierno invierta a los centros de salud. Entonces, debido a esto, que su foco primordial sea la salud de todas las personas. También la mejora de la economía debido al turismo y todos los lugares que pues las personas irían ya cuando no exista el virus o lo tengan controlado. Al igual que en el sistema educativo, habrá una gran mejora porque los estudiantes hemos llegado a aprender muchas cosas de la tecnología y pudimos darnos cuenta de lo necesario que puede llegar a ser para la vida de un alumno. En las conclusiones podemos decir que esta pandemia ha revelado la enorme fragilidad del sistema general de seguridad social en salud en Colombia, producto de la corrupción de nuestros gobernantes, y lo que nos hace ver que es necesario plantear una reforma estructural del sistema de salud. También podemos concluir que hasta el día de hoy en Colombia, las ciudades con mayor número de contagios son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, y esto puede ser por el gran número de población que hay en dichos lugares y las grandes aglomeraciones que se generan por ello. La persona del COVID-19 que la nos es más frecuente y si no tiene algún síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, y en caso de que esto sí, buscar pues cubrir la nariz, estornudar. También tenemos que incluir desinfección para el gobierno es hacer una compra centralizada en economía de escala de los elementos de protección personal, EPP, y priorizar los pagos a los trabajadores de la salud, ya que son las personas que día a día están combatiendo contra esta enfermedad. Y ya. Vale, gracias. No sé si algún compañero tenga algo que opinar, decir. No, no, chévere. Muy completa, tiene todas las cosas que se pidieron, todo. Ahí lo único, lo mismo, son sugerencias, son puntos de vista. Aquí no es que es lo que yo diga porque me da la gana y ya.
De pronto en las presentaciones los invito, hoy en día las presentaciones se sugieren sean menos texto, más ideas centrales. Si vas a agregar mucho texto, saque ideas principales, pero evita las más gráficos, menos texto, o sea, toda la página texto. Es la única recomendación en algunas de las diapositivas. Del resto, la verdad, la información estuvo muy completo. Leyeron, dijeron, expusieron con autoridad, como que prepararon bien y no tartamudearon y se vio muy bien. No tengo más nada que decir. De lo demás estuvo bien, aprendí muchas cosas y bueno, chévere ver sus puntos de vista y sus proyecciones. No sé qué grupo quiera seguir de los dos que quedan pendientes para hoy, que es el de Gómez y Riaño o Mota Pérez y Mariano. Profe, nosotras. Listo, Saray, tiene la palabra, participen. Y se alista el grupo de Mota, ténganlo también listo. Saray, compartan tan pronto puedan, ¿vale? ¿Ya están viendo la pantalla, profe? En este momento se ve el celular. Sí, ahora sí es que está como un poco pegado. Ahora sí, vale. Bueno, profe, nosotros nos tocó el tema de las enfermedades y vamos a hablar sobre la problemática de la diabetes. En la introducción, pues en este trabajo hablamos de la enfermedad que es muy conocida, llamada diabetes, que a lo largo del tiempo ha sido bastante destructiva, tanto en la actualidad como pues en tiempos pasados. Esta enfermedad nos remonta a los años antes de la venida de Cristo, donde no se tenía conocimiento clínico de esta enfermedad alguna. No fue hasta mucho tiempo después no fue hasta mucho tiempo después en el siglo XXI y en el siglo XX que se descubrió un medicamento que transformaría la ciencia, que pues ese tratamiento se llama la insulina. La diabetes es una enfermedad que hace un desbalance en los niveles de azúcar de la sangre y produce síntomas como la visión borrosa, fatiga, sed, dolores de cabeza, mareos. Hay 4 tipos de diabetes: tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, prediabetes. Estas enfermedades se pueden modelar y predecir gracias a los estudios y la razón de cambio o pendiente de una función. De esta enfermedad sabemos que ha aumentado significativamente una comparación a la actualidad y hace 2 décadas. De tener 80 millones de personas, cuenta con 470 millones actualmente. Y se predice que en un futuro no lejano sus cifras podrían llegar a ser el doble. De la historia, el marco conceptual, la historia de la diabetes. La diabetes mellitus, enfermedad tan antigua como nuestra civilización. Los acontecimientos de su historia son numerosos y muchos de importancia relevante para la ciencia. Las investigaciones en torno a esta enfermedad a través del tiempo han sido realizadas por grandes científicos que sus nombres han trascendido a la actualidad. En la época contemporánea, los estudios sobre los múltiples aspectos de este mal han proporcionado que muchos científicos alcancen un reconocimiento mundial y mérito para premios Nobel. La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana, el siglo XV a.C. Se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien en el siglo II de la era cristiana le dio a esta afección el nombre de diabetes, que es la eliminación exagerada de agua por el riñón, con lo cual quería expresar que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. Tras un largo tiempo después fue Thomas Wilk quien en 1679 hizo una descripción enfatizada a la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus. En 1775, Dobson identificó la presencia de glucosa en la orina. La primera observación necrópsica en un diabético fue realizada por Cable y publicada en el London Medical Journal en 1788. En la segunda mitad del siglo XXI, el gran clínico francés Bouchat señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y determinó el tratamiento dietético basándolo en la restricción de la glucosa y en el bajo valor calórico de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran importancia a fines del siglo pasado y finalizaron con la experiencia de pancreatectomía en el perro realizadas por Mering y
y Minkowski en 1889. La búsqueda de la presunta hormona producida por las células descritas en el páncreas en 1869 por Langers se inició de inmediato. En 1921, los jóvenes canadienses Banting y Best, quienes consiguieron hallar la insulina y demostrar su efecto hipoglucemiante. Este hallazgo significó uno de los más grandes logros de la medicina de la época porque transformó el futuro de los diabéticos y abrió amplios horizontes en el campo experimental y biológico para el estudio de la diabetes y el metabolismo de los glúcidos. Bueno. Conceptos generales. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica sanguínea que se produce cuando el páncreas, encargado de regular la hormona llamada insulina, tiene un déficit en su trabajo, lo que ocasiona que los niveles de azúcar se desbalancen. Como hablé ahorita de que hay varios tipos de diabetes, por ejemplo, ahorita voy a hablar del tipo de diabetes tipo 1, que es la menos común. Ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo por error, lo que impide que el cuerpo produzca insulina. Se produce generalmente en niños, adolescentes y jóvenes. Diabetes tipo 2. Es la más común. Ocurre cuando el cuerpo no usa la insulina adecuadamente, lo que genera que el azúcar en el cuerpo no esté a niveles normales. Diabetes gestacional. Se presenta en mujeres embarazadas. En muy pocos casos hay síntomas, así que es importante realizarse exámenes. Este tipo de diabetes puede generar esta misma afección de tipo 2 en un futuro, tanto como la madre y el hijo. En el embarazo, el bebé puede sufrir complicaciones. Prediabetes. Es una afección grave en los cuales los niveles de azúcar del cuerpo aumentan, pero no lo suficientemente alto para la diabetes. Este problema puede generar diabetes tipo 2, que fue el del que hablé ahorita, derrames cerebrales o enfermedades del corazón en un futuro. Causa de la diabetes. El sistema inmunitario, que normalmente combate las bacterias o los virus dañinos, ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas. Esto deja al cuerpo sin insulina, que en lugar de ser transportada a sus células, el azúcar se acumula en su torrente sanguíneo. Se cree que el tipo 1 es causado por una combinación de susceptibilidad genética y factores ambientales, aunque todavía no está claro cuáles son esos factores. En la prediabetes se puede provocar diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 2 las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar la resistencia. En lugar de pasar a las células donde se necesita como fuente de energía, el azúcar se acumula en su torrente sanguíneo. No se sabe con certeza por qué sucede esto exactamente, aunque se cree que los factores genéticos y ambientales desempeñan un papel decisivo en el desarrollo. El sobrepeso está estrechamente relacionado con la evolución de esta afección. Esos son unos conceptos de algunos temas que se vieron en este proyecto, que es la razón de cambio. Se puede definir como la pendiente de una función, ya que el concepto de razón de cambio es la relación de dos variables. Poniendo un ejemplo enfocado a la realidad, ¿cuál es la razón de cambio? La velocidad que un auto recorre 100 kilómetros en 2 horas. Es tan sencillo como dividir 100 entre 2 igual a 50 y listo, nuestra razón de cambio es 50. Pues ahí está el ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, la variación de cada hora. La razón de cambio la podemos elaborar con muchas cosas que nos rodean, por ejemplo, con problemáticas sociales, económicas y políticas. Saray. Saray. Ya. Pendiente de la recta tangente, se puede definir como la derivada de una función en un punto dado. Las derivadas se utilizan en este caso y especialmente para hallar valores específicos de la función y valores máximos. Representación gráfica. Se da a partir de un dibujo que plasme la situación que plantea el problema. Hay muchos tipos de gráficos, cada uno depende del problema.
La gráfica se crea a partir de unos ejes de pares ordenados que se correlacionan entre el eje X y el Y. Representación numérica. Sirve para ordenar los números, en este caso los valores de la función en una tabla donde se relacionan entre sí. Tendencia numérica. La tendencia numérica se mide a partir de las medidas de tendencia central, que son la media, moda, mediana, desviación, varianza y demás. Sirven para sacar lo destacado y son muy útiles en los estudios estadísticos. Las soluciones propuestas a la diabetes en el mundo son: a este problema a lo largo del siglo XXI ha sido suministro de insulina al cuerpo diabético, los hábitos saludables y tener una rutina buena de ejercicio. Aunque si hablamos de una solución, también hablamos de una cura, que esta sería una solución definitiva, pero una nueva investigación de Universidad Cornell de Nueva York podría haber dado una solución a este problema de salud gracias a una píldora probiótica que reduce los niveles de glucosa en sangre utilizando una bacteria común que se encuentra en el intestino humano. Los investigadores están concebidos de que su trabajo supone un paso más para llegar a una cura definitiva de esta enfermedad. Para su experimento diseñaron una cepa común de bacterias del intestino humano llamadas Lactobacillus, que se utiliza normalmente para tratar la enfermedad de Crohn, la diarrea o el síndrome de intestino irritable, para que secretaran un péptido similar al glucagón tipo 1, una hormona que libera insulina en respuesta a la alimentación tras administrar por vía oral. Este probiótico modificado en un grupo de ratas diabetes durante 90 días, los roedores redujeron sus niveles de glucosa en sangre hasta un 30%. Según los expertos, la cantidad de tiempo que precisamos los humanos para reducir los niveles de glucosa después de una comida es la misma que en una rata normal. Y los resultados se corresponden con la cantidad de glucosa en la sangre, tal y como lo sería con un páncreas. Con un funcionamiento normal, lo que hace el probiótico modificado es mover el centro de control de la glucosa en el páncreas a la parte superior del intestino. Análisis y procedimiento matemático. El gráfico de Santander. En los años 2015, 6 de cada 100 personas, es decir, el 6% de la población Santander, padece de diabetes. En este año era una gran cantidad de personas, ya que el departamento era uno de los potenciales focos de diabetes. Para el año 2016 no se obtuvieron muchos datos ni se hicieron muchos estudios, pero se sabe que la población con diabetes en el departamento se mantuvo. En el año 2018 la población. Esto fue algo muy grave, ya que las cifras de personas se dispararon mucho, lo que generó más muertes y más incertidumbres sobre la enfermedad. En el año 2019 no se encontraron estudios. Hicimos un aproximado para razón de cambio para predecir cómo ha variado la población infectada. De la diabetes cada día aumentan más y que esta enfermedad no se tiene ningún tipo de cura. Solamente llevar una vida saludable y tener un organismo genéticamente fuerte. La población en promedio puede variar un 2%, o sea, un 14% de personas infectadas al año. Gráfico de la problemática en Colombia. En el año 2012, el número de personas infectadas a nivel nacional fue de 7.154. Para este año no se encontraron muchos datos, solamente un video especificando los casos en ese año y recomendaciones sobre el cuidado de la enfermedad. En el año 2015 en Colombia empezaron a aumentar los casos de diabetes significativamente. En la capital hubieron 900 muertos por deficiencia en la salud de esta enfermedad y a nivel de Colombia hubieron más de 20.000 muertos. Esas cifras son preocupantes con suficiencia porque la diabetes se ha considerado como un problema de salud pública. Para el año 2016, las cifras del año anterior se aumentaron 36 veces más, lo que sería más de 3 millones de casos de esas personas. 2 millones de ellas están diagnosticadas con diabetes y el otro millón que se cree que sufren de la enfermedad. No tienen un diagnóstico definido, lo que es algo grave, ya que pues, si aquellos pacientes no se cuidan sanamente, podría generar la muerte
y esto empezaría pues a dispararse mucho la tasa de la Maleja, montaña en Colombia. qué pena interrumpirla, es que ya llevan 15 minutos y me preocupa porque falta otro grupo y quedan 12 minutos y a las 10 tengo que cortarle a ustedes y no sé qué tanto falte hasta el cierre. Entonces, no sé, traten en un minuto de Esto sintetizar. ya Vale, falta la del mundo y unas hágale, sí, porque son las 9, conclusiones. pero ya llevan 15 minutos, llevan 15 ya. Bueno, Problemática en el mundo. En el año 2015, la cifra de personas contagiadas fue de 415 millones de personas, a comparación con el año de 1980, la cifra de 100 millones aproximadamente. La variación es bastante grande. La diabetes ha generado un gran impacto sobre el siglo XX y ha sido uno de los grandes problemas de la salud. Para el año 2017, la cifra aumentó 425 millones de personas, 10 millones más de personas a nivel del mundo. Para el año 2019 habían poco más de 460 millones de personas con la enfermedad, lo equivalente al 9,3% de la población mundial. Se cree que la prevalencia de la enfermedad en un futuro, en el 2045, a nivel mundial, será en Oriente Medio y Norte de África en un 14% de población afectada, seguida en Norteamérica con un 13%. Ya voy a hablar de las conclusiones. Voy a decir solamente una para que alcancemos. La diabetes a lo largo de los años ha tenido una historia demasiado extensa desde los años anteriores a la llegada de Cristo a la Tierra. Si nos ponemos a verlo desde ese punto, para nuestros antepasados, esta enfermedad debió ser muy mortífera, ya que no había un conocimiento clínico ni medicina tan avanzadas en esas épocas, y debieron haber millones de muertes, tal vez más que en la actualidad. Vale, gracias. La verdad el tema es interesante, es el único grupo que he visto que lo ha tomado y es un tema que nos afecta, muchachos, a ustedes, a todos nosotros, por el tipo de alimento que estamos consumiendo hoy en día. Luego venía el caso y era eso. ¿Qué sugerencias o sea, el tema de la diabetes es un tema que nos toca, posiblemente ustedes tienen algún familiar con diabetes y algunos de nosotros podemos inclusive padecer de diabetes por la forma como estamos comiendo la glucosa, que ya hoy muchas de las cosas que están es glucosa. Entonces, chévere, pero algunas recomendaciones. Primero, leyeron muchas cosas, textos muy extensos, lo que siempre he dicho en las diapositivas. Mucho tiempo en lo conceptual, que fue lo que anoté acá. ¿Por qué se demoraron tanto? O sea, explicaron hasta un ejemplo con física que la velocidad de un auto. Yo, bueno, si ustedes veían que en el tiempo de los 10 minutos podían hacer un ejemplo explicativo que el auditorio comprendiera, pues lo hacían, pero realmente cuando empecé a ver la diapositiva y mire, hasta el minuto, imagínense, hasta el minuto 11:50 fue que ustedes tocaron las gráficas. Eso lo digo por los demás, o sea, obvio, yo les dije que hablaran un poco de la introducción, pero muy cortico, y eso va para todos los grupos, o sea, hagan un repaso conceptual, una introducción al tema, pero no, o sea, son 2 minutos máximo, 3 máximo, y el resto lo importante de esta temática es la actualidad, o sea, uno toma la anterior porque lo necesita, pero es que se enfoquen en lo actual. Entonces, eso como porque lo tengan que presente, ¿vale? Del resto, pues estuvo muy chévere. Le doy la palabra al grupo de hoy, que es el grupo de Mota, Pérez y Villamizar. No sé si estén listos, no he escuchado a ninguno de sus participantes. Mota. Sí, señor, ya presento pantalla. Vale, listo. Muchachos, son las 9:52, 10 y 2 máximo, o sea, ustedes sí no se pueden pasar de los 10 minutos porque fatal, a las 10 ya me están esperando Lo mismo que pasó con ustedes, o sea, digamos que puedo terminar a las 10:03, que fue lo mismo que pasó con el otro y ya, pero ahí no puedo esperar más. Entonces, si se demora mucho, me toca cortar a las 10:03 por máximo, cortarles hasta donde está y ahí fue. Mientras Stephanie va presentando, les digo, a los demás grupos, no se va a alcanzar hoy. Faltan varios grupos, falta el grupo 12, que es el grupo de Arley, Oscar, bueno, ya con ella habíamos cuadrado que era el viernes, no pasa nada. Falta el grupo de Arias, Cediel, Cogollo, el grupo de Forero y Murillo, el grupo de Martínez, Rico y Tarazona, el grupo, bueno, Mota ya va a exponer. Esos grupos quedan para el viernes tentativamente a las 8 de la mañana. Yo lo voy a hablar por los grupos de WhatsApp y ahí lo finiquitamos, ¿vale? Si hay alguna inconsistencia por el horario, que tenemos otra evaluación, otra actividad, me lo comentan. Por ahora se los digo, todos esos grupos, aparte de los siguientes grupos, Hernández, Emilio, Orjuela y Ortiz, Pavón, Quiñones y Charon, que se demoraron muchísimo, y ahorita también el grupo de Gómez y Riaño están invitados al día viernes a las 8 de la mañana. Es decir, les voy a tomar en cuenta porque ustedes nos hicieron que nos demoraran muchísimo también
y que no alcanzarán las presentaciones. Entonces, grupo 10, Gómez Riaño, grupo 9, Pavón, Quiñones, Jaime, grupo 6, Hernández, Fontecha, Orjuela y Ortiz, están invitados el viernes, por ahora 8 de la mañana, puede que ese horario cambie, estén pendientes al grupo de WhatsApp. Ahora sí, Mariana, tienes tiempo, te voy a resetear, arrancamos la presentación ya. Bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Villamizar, estoy con Juan Sebastián Mota y Dylan Pérez. El tema que nos tocó fueron conflictos sociales, por lo tanto vamos a hablar de los feminicidios. Para empezar voy a dar unos conceptos como qué es feminicidio. Como podemos leer, los feminicidios son el asesinato de mujeres, ya sean niñas, jóvenes, adultas o ancianas, pero su asesinato solo por el hecho de ser mujeres. Y este acto es perpetrado por el sexo opuesto, o sea, un hombre. El feminicidio es una respuesta al odio o desprecio por el sexo femenino, sea ya por placer sexual o por el acto de posesión. Y se puede dar en forma de violación, violación psicológica, obstrucción de autonomía, esclavitud sexual, maltrato físico, tortura, etc. Ahora pasamos a su historia. Esta comienza cuando en 1985 Mary Ann utiliza la palabra feminicidio en su obra, haciendo así que este término se comenzara a expandir en el siglo XIX. Pero no fue hasta el 2014 que el Diccionario de la Lengua Española lo incluyera, pero como lo incluyó con una definición muy insuficiente, en 2018 la Real Academia Española enmendó la definición colocando el significado que se utiliza hoy en día. Voy a esclarecer que es un conflicto social. Estas son como las dificultades que padece un determinado sector social, por lo tanto el feminicidio se considera un conflicto social y muy importante, ya que los feminicidios es una de las formas más fuertes de discriminación y violación de los derechos humanos. Digamos, en Latinoamérica es muy contradictorio para el desarrollo y la seguridad nacional, ya que las mujeres no pueden estar tranquilas ni en su propia casa, ya que pueden ser violentadas en cualquier etapa o lugar, a causa del machismo y misoginia normalizada contra las mujeres por falta de políticas y leyes en el gobierno. A continuación, mi compañero va a darnos unos datos sobre el ámbito estadístico. Como se puede ver en las gráficas, los países latinoamericanos o africanos, es decir, los países subdesarrollados o tercermundistas, son los países que presentan la mayor tasa de feminicidios, cada 100.000 habitantes. Esta lista la lidera El Salvador, seguido por Jamaica y Belice. Podemos ver que 4 de los 5 primeros países con mayor tasa de feminicidios son latinoamericanos, entonces pues esto es un hecho bastante preocupante. Luego en la gráfica de Latinoamérica, que es la siguiente, podemos ver que el país con más número de feminicidios es Brasil, pero el que mayor tasa de feminicidios tiene es El Salvador, ya que pues en este hay mucho menos habitantes, pero hay más promedio de feminicidios. Y por el lado de Colombia podemos ver que en Colombia también es preocupante la cifra porque pues en los meses de agosto y diciembre de los años 2018 y 2019 se presenta un gran aumento. En diciembre puede ser de pronto debido a causa de las fiestas, pero aún así eso no es excusa. O sea, también tenemos números muy preocupantes en nuestro país. Y pues estas son como las estadísticas que tenemos sobre este conflicto social. Bueno, ya después de las estadísticas y después de que mi compañero era legal la historia, una de las conclusiones que dimos fue que al observar de que la mayor tasa de feminicidios se produce en los países en donde hay un menor desarrollo, ya sea económico, social e inclusive hasta en la educación, es decir, en los países tercermundistas, por así decirlo. Entonces, teniendo en cuenta este factor, podemos concluir que la principal razón de los feminicidios puede ser la falta de educación, que conlleva haber un machismo muy pronunciado en estos países y que quizás si se educaran y enseñaran cómo debe ser, se podría evitar muchos de estos casos de feminicidios. Es decir, la falta de educación puede ser el problema más grande de una persona. También de que las mujeres que sufren violencia doméstica o llegado al caso de un feminicidio se encuentran generalmente dentro de las que no pueden salir de una relación
ya que no tienen apoyo económico ni psicológico, el cual les ayudan a escapar pues de estas relaciones. Es por ello que terminan sobreviviendo o manteniéndose en estas relaciones violentas por falta de oportunidades y temor. Después vamos a ver las recomendaciones que nosotros damos. Entonces, una de estas es que, por ejemplo, debemos articular los esfuerzos de las instituciones involucradas para complementar los servicios y remover las barreras que impiden el acceso a la justicia a las víctimas. También debemos entender que el adecuado funcionamiento del sistema y su efectividad es parte de nuestra obligación de debida diligencia, y de que no solo debemos remover las prácticas, perjuicios y costumbres que legitiman la violencia a la mujer en la sociedad, sino principalmente del propio sistema de justicia. Listo. Eso sería. Vale, ¿hay algo más? No. No, no, señor. Vale, pues ahí, chévere el tema, yo no lo entendía muy bien, ahí lo explicaron, yo bueno, sí, o sea, no es eso, es que no me lo hubiese imaginado más bien como un conflicto, pero sí, tiene toda la razón, uno empieza a entender, bueno, sí, a qué defines como conflicto social y sí, el feminicidio, entonces chévere la forma como relacionan esto como un conflicto social, es algo que, entre comillas, es nuevo, ¿no? O sea, nuevo el término de feminicidio, pero realmente es algo que ha ocurrido a través de la historia y siempre ha estado enmarcado. Chévere que dos jóvenes de acá pues tomen eso, que es una vocería que obviamente lideran las mujeres porque son las principales, digamos, perjudicadas con esta situación o las que siempre pues terminan poniendo ahí sus muertos, obviamente el término lo indica, y bueno, y chévere, y ojalá que pues quede la reflexión en esto porque es algo que y ahí lo miraban, sus datos, o sea, para que su presentación estuvo muy buena, aprendí muchísimas cosas que no sabía, estadísticas de Honduras, o sea, no estoy muy empapado del tema, entonces aprendí muchas cosas con su presentación, o sea, de históricos de los países de Latinoamérica, uno tiene la noción general, obviamente, de lo agresivo de los países acá en Latinoamérica, en comparación con otros, desde ciertos puntos de vista, ¿no? Sobre todo con eso de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque hay otros países donde la gente también se suicida y se mata. Y son kamikaze, bueno, acá la cultura occidental es diferente, pero hay marcados allí. Me faltó, creo, si no estoy mal, qué proyecciones hacían hacia 2025, me parece que no lo vi, no sé si fue que me descontextualicé, la presentación de ustedes fue supremamente rápida, la esperaba por allá 10 y 3, 10 y 5, pero no por eso está mal, sabí que faltó eso, o sea, pronto hacer una proyección, ¿qué creen que va a pasar en el 2025 con el tema de los feminicidios? Latinoamérica va a seguir encabezando las listas, propusieron soluciones, ¿no? Es decir, de pronto esa problemática se puede menguar con X cosas, que fue lo que habló Mota y algunas cosas, pero ¿qué creen que va a pasar en el 2025? O sea, en los países del mundo, en Colombia, en Latinoamérica, bueno, como quisiera analizarlo, porque ahí hablaron de unos gráficos de diferentes países y encabezados por eso sentí que faltó. Del resto, pues no, estaba como lo básico, trato así como de acordarme, porque bueno, esto ha sido como un corre-corre, ¿vale? No sé si alguien, bueno, aprovecho que dio el espacio y le digo, hago el cierre, ya obviamente hoy no alcanzamos a hacer más presentaciones por el día de hoy, quedan pendientes los grupos que mencioné, no sé si hay algún problema para ustedes, los que quedan pendientes. ¿Quiénes están invitados al día viernes? Los grupos que hacen falta, todos sí o sí, ese día tenemos que poner como sea, muchachos. Ese día yo tengo, o sea, cuando digo como sea, es como sea. No puede pasar el viernes porque el día siguiente yo tengo que estar, bueno, ese fin de semana nos toca sacar desempeño bajo y alumno que no sustente es un alumno que va a ser reportado. Entonces, por eso digo que el viernes se tiene que exponer sí o sí. Yo he puesto un horario con ustedes y les sugiero, la idea, estoy mirando así en mis proyecciones, estarían de 8 a 10 de la mañana máximo. Estudiantes de 10.1 y 10.3. Yo, o sea, lo que les quiero decir es todos los grupos que hacen falta y los grupos que yo invité a que hicieran de asistente porque se demoraron mucho en sus sustentaciones. Entonces les quiero que estén allí viendo lo que nos van a comentar. Va a ser un día como aprender, sea de 8 de la mañana. ¿Hay algún inconveniente con ese horario? A 10.3, pregunto. No, profe, creo que no hay ninguno. Vale, entonces dejémoslo a las 8 de la mañana. ¿Qué va a pasar? Y le explico un poco la dinámica. A ese día llegan los grupos que hacen falta, los grupos invitados, Emily, Orjuela, Ortiz, Pavón, bueno, los que nombré ahorita. Lo mismo, doy la palabra a quien quiere iniciar. La idea es que sustenten y salgan de eso de una vez y que ese día yo pueda quedar con su apreciación del acumulativo, porque recuerden que esta sustentación hace las veces del acumulativo. Y listo, y ahí sí.
No es más, muchachos, los dejo. Recordarles llenar el formato de autoevaluación y coevaluación, que ya está cargado. Háganle de una a eso para yo tener su punto de vista. O sea, usted qué nota se coloca en la actitudinal, qué nota les coloca a 10 compañeros que yo les pido que evalúen y poder cerrar este fin de semana con todos los datos, las calificaciones definitivas y mirar si alguno va a desempeño bajo o no, ¿vale? Nos vemos el viernes con los grupos faltantes, con los invitados. Y para el resto, el fin de semana le estaré enviando por los grupos de WhatsApp el informe de desempeño bajo. No le voy a decir qué día porque hay cosas para calificar tremendo, pero tan pronto tenga ese dato se los doy. Puede que sea domingo, no sé, este que viene, el lunes festivo, no sé, para citar quiénes van a desempeño bajo, ¿vale? Hasta luego, nos vemos el viernes con los que están citados. Chao. Chao, profe, muchas Chao. gracias. Chao. Chao.